Caiga quien caiga con el periodista Leoceni García, va llegando a los estudios. Decíamos nosotros que usted es un hombre bien polémico. La vida de Leoceni García, cuando se escriba dentro de muchísimos años, no será en línea recta, no será en línea recta. Pero mientras esté vivo, por lo menos. No, muchos años. Leoceni es un hombre muy joven, un muchacho. Tengo 35. Sí, está muy joven todavía. Pero ha dado mucho que hacer. Leoceni es un hombre además salido de acá del Zulia, que ha roto, vamos a decir, la baranda caraqueña, que no es fácil. De eso pudiéramos hacer un programa, ese club pre-caraqueño. Por cierto, buen título, o sea, romper la baranda caraqueña. Sí, romper la baranda caraqueña. Ha estado preso varias veces. O sea, Leoceni es un hombre que puede hablar con propiedad de lo que significa la responsabilidad de lo que se dice y de cómo se dice. Como sin razón ha sido detenido, ha vivido persecución, ha vivido demandas, pero hoy en este momento está en libertad y está en el Zulia. Bienvenido, Leoceni García. Bueno, usted sabe que yo siempre le digo desde hace diputado, no, que dice esa vara. Siempre le he dicho, el diputado en una siempre me dice, no, pero yo no soy diputado, pero siempre con mucho respeto, que siempre ha sido tan consecuente y tan solidario, me alegra estar en su programa. Además que usted ha sido una voz crítica en medio de un país acostumbrado a los aplausos gratuitos y a las solidaridades automáticas con el poder. Entonces las voces críticas siempre encuentran escollos, piedras en el camino, y yo he sabido de todo lo que usted ha pasado a lo largo de los años, de censuras, persecuciones de otro tipo, más fáciles que las judiciales, pero persecuciones al fin, que tienen que ver con las posiciones que uno toma. Así que yo estoy muy contento de estar en su programa y, como dicen ahí, échele clavo. Caiga. Le informo a la gente, no tenemos teléfono CanTV porque se robaron los cables. Tenemos 2 días, se robaron los cables de la... Dice un amigo mío, no te quedó sencillo. Se comieron los cables. Bueno, porque el kilo de cable aquí vale 6.000 bolívares, esa es la explicación. Pero tenemos el 0414-631-8141, 0414-631-8141 para mensajería de texto, lo voy a repetir nuevamente, 0414-631-8141. También tenemos un teléfono móvil, pero no lo hemos querido usar para no romper la estrategia del teléfono normal que se usa acá con el número. Hervis Medina nos acompaña acá en el programa, comunicólogo, criminólogo. Hablamos mucho del tema criminal, Leoceni, porque uno de los temas que más preocupa. Pero a mí me interesa hoy, yo sé que contigo se puede hablar muchísimo con Leoceni. He tenido la dicha de trabajar. Leoceni me ha enseñado mucho a mí de este mundo del periodismo, me ha enseñado bastante. Me enseñó a escribir todos los días, porque yo no escribía todos los días, él me enseñó a escribir todos los días. Por cierto, en Reporte Diario de la Economía teníamos que escribir todos los días. Me enseñó a hacer titulares, Leoceni García. Ya, hay muchas enseñanzas, pero el tema político, la medida que acaba de tomar la Asamblea Nacional, la llegada de Manuel Rosales al Zulia, que tiene convulsionado el Zulia, hay preocupación, hay crítica. Yo decía, Leoceni, tú eres también un hombre que maneja las redes. Si las redes son el reflejo de la realidad, lo sabremos mañana cuando después del acto de Manuel Rosales. A mí me gustaría empezar por allí. Las redes sociales tienen un comportamiento en la medida que la gente da o no da la cara. Por ejemplo, si tú analizas el comportamiento de la gente de Instagram o la gente en Facebook, donde la gente está obligada a dar la cara, donde pone su nombre, qué hace. Pero eso se le llama el cara libre, ¿no? Ajá. Si tú analizas el comportamiento de la gente en esas redes sociales y analizas el comportamiento de otras redes sociales, por ejemplo como Twitter, donde la gente se puede montar en el anonimato, donde existen ahorita todas unas técnicas para convertir temas en trending topics a través de lo que se llaman robos, es decir, toda una manipulación. Tú te das cuenta que si tú te dejas llevar por Twitter, hay 2 países. Yo siento un país, Adolfo Suárez decía, nuestra lucha es porque lo que es en la vida cotidiana sea en la vida política. A Adolfo Suárez le tocó un momento, una etapa muy difícil, que fue hacer comprender que el franquismo era una realidad y que había que desmontarlo con el concierto de los propios franquistas. Y eso fue lo que hizo. No pudieron contra él, llegó a presidente, todo el mundo se burlaba de él, decían que no sabía hablar, que no sabía, etcétera, bla, bla, bla. Llegó al poder, cumplió su misión de abrir España a la democracia,
Y en el último día, cuando todos los radicales se arrodillaron, cuando apareció el coronel Tejero, con un revólver en el Congreso, Estamos hablando de la historia de España. aquel marzo del 81, cuando les va a entregar el poder a Leopoldo Calvo, y llega el coronel Tejero haciendo disparos, y todo el mundo, todos los radicales que decían que había que incendiar el país, que había que acabar con el franquismo, matarlo, quemarlo, todos esos, cuando apareció el coronel Tejero, en medio de la toma de posesión, disparando, se echaron al suelo. Y el hombre del diálogo, que no es claudicación, el hombre de podemos hablar con nuestros enemigos sin vender nuestros principios, se quedó parado mientras todos se arrodillaban y se escondían como ratas en los puestos del Congreso. En la portada del día siguiente del New York Times fue un Adolfo Suárez parado frente a un hombre que lo apuntaba con una pistola, y aquellos, los radicales, lanzados al suelo. Entonces, ¿qué va a pasar este jueves en la 72? Que se va a llenar la 72 de palmo a palmo. Eso es lo que va a pasar. Esa es la realidad. Después, la política, usted lo sabe mejor que yo, porque además de comunicador, usted ha sido diputado, ha estado en el mundo político, en el caso de usted es criminólogo, es comunicólogo. La política no es el arte de lo que se ve, sino de lo que se oculta. Y hay ciertas acciones para la galería, es decir, para el público. Habrá dentro de esa masa crítica quienes logran ver los signos y entender esto. Hay otros que se quedan con lo evidente. Aquí ha habido 3 eventos importantes. ¿Necesitan ir a una pausa? Aquí ha habido 3 eventos importantes del 31 de diciembre para acá. Primer evento: el gobierno nacional, que ha dicho que Leoceri García es un delincuente, un ladrón, no sé qué, ratero, etc. Que Gerardo Carrero era un drogadicto, delincuente, que esos campamentos del PNUD eran unas casas de orgía donde los estudiantes no estaban, etc. Que Manuel Rosales, que era no sé qué. El gobierno del 31 de diciembre, a través de una decisión política, producto de una mesa de acuerdo, donde la mesa de diálogo, a través de Monseñor Aldo Giordano, representante de su santidad, estaba intercediendo por los presos políticos. El gobierno libera a unos señores que la iglesia está pidiendo que liberen porque considera que están presos por presos políticos. Dirá alguien, ¿y a cambio de qué los liberan? Luego viene una segunda, un segundo evento muy importante: el extraordinario discurso del doctor Julio Borges en su toma de posesión como presidente de la Asamblea. Julio Borges, que algunos podrán estar de acuerdo, otros no, y reconociéndole los grandes aportes que hizo Henry Ramos, que fue devolverle la decencia, la respetabilidad a una Asamblea Nacional, que el país pudiese tener una voz en un sitio que había sido secuestrado por una forma de hacer poder desde el abuso, desde el desconocimiento del otro. Julio Borges dice, no podemos seguir en este problema. No podemos seguir dándole el argumento al gobierno de que la Asamblea Nacional está en desacato. Esto hay que arreglarlo. Y además, no podemos decir, porque hay un principio en lógica, todos estudiamos lógica en la universidad, hay un principio en lógica que todas las generalidades son falsas. No podemos decir que todos los militares son unos delincuentes arrastrados, corruptos. Entonces Julio Borges los invita. Es tan bueno el discurso de Julio Borges que el gobierno tiene que poner al señor ministro de la Defensa, el general en jefe, Palmiro López, a contestar. Porque si ese discurso no hubiese tenido ninguna importancia, ¿para qué iba a contestar el gobierno? Contestar. Ahora bien, luego Julio Borges hace una cosa que es para complacer a toda la gente que no. ¿Tú estás transmitiendo el Perico? La gente que nos está viendo el Perico. Saludos a la gente Perico. A la gente en Twitter, a la gente en Facebook. Esa gente está incendiando el país en las redes. Claro, cuando uno ve que se está incendiando en las redes, pero cuando uno sale a la calle y uno no ve nada, son dos cómodos países. Julio Borges necesita complacer a esa gente y decirles, yo no soy títere de nadie. ¿Qué hace? Inicia un juicio político, el tema del abandono del cargo del presidente Maduro, que él sabe que no va a ninguna parte, y no va a ninguna parte
Jurídicamente. diputados, porque sencillamente la oposición tiene la mayoría electoral, pero no tiene el poder político, y no lo tiene porque los verdaderos árbitros de este país, duela a quien le duela, o caiga quien caiga, como diría usted, no son ni el Tribunal Supremo de Justicia, ni los diputados de la Asamblea Nacional, sino unos señores con encaje y carretera que se llama la Fuerza Armada Nacional. Él está consciente de eso, pero él necesita decirle a la gente, nosotros vinimos a hacer las cosas aquí. Entonces, y tener la comunidad internacional, logra un efecto internacional, logra crearle un problema al presidente, pero ¿cuál es el anuncio de Julio Borges el día de ayer? ¿Qué hacen allá? Desincorporan a los 3 diputados, formalmente. ¿Sí o no? Ayer desincorporan a los 3 diputados. Sí. Ahora, habrá algunos que dirán, ya se arrodillaron, se bajaron los pantalones. Yo no he visto en ninguna guerra, en ninguna parte del mundo, que sean los soldados los que dirigen al general y que le digan, general, usted está equivocado, échese para allá atrás. Yo nunca he visto eso. Entonces los políticos conocen su oficio. ¿Qué es lo que está haciendo Borges? Complace a las masas, se trae la opinión pública, la atención de la opinión pública con él, y luego le dice a el presidente, yo no voy a caer en tu juego. Entonces, yo soy un poder constitucionalmente habilitado, porque el Tribunal Supremo de Justicia dice que yo estoy en desacato, porque estos señores con sus arcos y sus flechas votaron por la oposición, que fueron votados, estos indígenas del Delta con sus arcos y sus flechas, votaron por nosotros y no por ustedes, y ustedes no lo aceptan, pero los vamos a desincorporar. En el momento que se desincorpora, cesa la acción, usted lo sabe porque es abogado, ante el Tribunal Supremo. Ahora van a decir que la Asamblea Nacional está en desacato. No, esta es la política. Sí, estamos en presencia de un problema político y no jurídico, como lo dijo la magistrada, la ex magistrada Cecilia Sosa. Sí. Ahora, evidentemente que hay que cumplir con la parte legal, y yo entiendo que Julio Borges, a mi juicio, es el segundo más zorro de la política en Venezuela, en paralelo con Henry Ramos. Yo vi el discurso, fíjate, nosotros el lunes hablábamos del discurso de Julio Borges. Él empieza alabando a la Fuerza Armada para muchos. No, él empieza entendiendo, y lo decíamos el lunes y coincidimos, que no vas a resolver nada en este país si tú no metes en el paquete a la Fuerza Armada. Sí. Que tú no puedes aplicar a una ley al 100%, porque eso históricamente no ha pasado en ningún país. Pinochet fue jefe del ejército 20 años después que abandonó la dictadura. Es decir, Julio Borges está claro que para avanzar en este país necesitas meter a la Fuerza Armada en el paquete. Y a mí me gustó. Es más, yo pensaba, porque siempre busco el lado, vamos a decir, la maldad, la mala intención en las cosas a veces. Yo decía, bueno, está llevándole la contraria a Henry Ramos, porque Henry Ramos enfrentó a la Fuerza Armada con improperio, y yo nunca vi eso bien, y no lo vi bien no porque no tuviera razón Henry Ramos, es cuestión tal vez de estilo, sino porque en este país, para que haya algún cambio, hay que incorporar a la Fuerza Armada, porque además de que son el componente que en este momento tiene el músculo, acaban de designar al general, a un general Ávila, presidente de Pequibén, y son más de 14.000, yo quiero que la gente entienda esto, hay más de 14.000 militares en cargo de uno u otro rango. Tú tienes que tener esa parte, esa pata de la mesa incluida, si no, no vas a poder resolver. Sin embargo, el abandono del cargo no fue respaldado por esa parte que tú dices radical. Pablo Medina no lo vio bien, y algunos otros sectores no vieron bien la tesis de la... No ven bien nada. Haga lo que haga la Asamblea Nacional. Si meten preso a Leocenis, a Rosales, a Leopoldo López, a Ceballos, el gobierno es un delincuente, violador de derechos humanos, y pegan el grito al cielo. Pero si entonces el gobierno los libera, entonces dicen que están con el gobierno. Pero si entonces uno sale criticando al gobierno, dice que algo se trae. Entonces, yo no sé, diputado, no tengo muy claro cuál es el secreto del éxito, porque, bueno, me han metido preso 6 veces, he levantado cosas, me la han quitado, entonces no tengo muy claro cuál es el secreto del éxito. Pero reincidente, ¿no? Para el gobierno. Pero sí tengo bien claro cuál es el secreto del fracaso en la vida pública y en la política, que es hablar para agradarle a todo el mundo. Uno tiene que hablar lo que cree. Y yo, diputado,
tengo 2 hijas, por cierto, y todo el que tenga hijos y está en este país,